Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Y esta vez tenemos ahí en pantalla a nuestro entrevistado de la semana, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, está con nosotros. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Mucho gusto de compartir, Scarlett, este programa con usted y desde luego con todas las regiones de Chile, a donde es tan importante, creo yo, llegar con un mensaje y con información adecuada respecto a lo que está pasando, ¿no?, en el mundo de la previsión, del trabajo y de todo lo que usted me quiera preguntar. Muchísimas gracias por su disposición. Bueno, ministro, el lunes 7 de febrero partieron los primeros pagos de la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Sabemos que beneficia a los mayores de 65 años con un monto de 185.000 pesos que pertenecen al 90% más vulnerable de nuestro país. ¿Por qué, le pregunto de inmediato, algunas personas tienen que postular a esta pensión garantizada universal y por qué otros lo reciben de manera automática? Scarlett, lo que ocurre es que la nueva pensión garantizada universal que se establece por primera vez en Chile, este concepto de una pensión garantizada para el 90% de los chilenos, sustituye a lo que era la ayuda previsional hasta ahora vigente, que era el pilar solidario, en sus dos componentes, que eran la pensión básica solidaria, que la recibían aproximadamente 480.000 chilenos, y el aporte previsional solidario, que lo recibían aquellos que sí tenían una pensión baja de la AFP o del antiguo sistema y tenían un complemento del Estado a través del aporte previsional solidario. Pero la cobertura del pilar solidario desde el 2008 en que se creó era solamente para el 60% de la población. Y la nueva ley que presentó el gobierno lo amplía al 90%, solamente excluye, por así decirlo, al 10% más rico o a quienes tengan pensiones autofinanciadas de la AFP o del antiguo sistema superiores a 1 millón de pesos. Entonces, ¿por qué unos tienen que postular y otros no? Porque todos los que hoy día estaban recibiendo ayuda de la pensión básica solidaria o del aporte previsional solidario, el Estado ya conoce su situación, sabemos quiénes son y sabemos que están dentro del rango del 90%. Y por consiguiente ellos están recibiendo automáticamente la nueva pensión ajustada al nuevo valor de 185.000. Algunos van a recibir 185.000 más, otros van a recibir la diferencia entre el aporte previsional que estaban recibiendo hoy día y los 185.000, y otros van a ver mejorada la pensión básica solidaria, que sube de 126 a 185, y que recordemos al inicio del gobierno del presidente Piñera estaba en 104.000 pesos. Ministro, y el segundo grupo es el de los nuevos beneficiarios, que son 604.000 chilenos aproximadamente, que estaban entre el 60 y el 90% del nivel de ingreso y de patrimonio, y que ahora van a ser beneficiados, y esos van a empezar a recibir sus nuevas pensiones a partir del mes de agosto, y para ello se está postulando, y ya al día de hoy hay más de 100.000 postulantes de este grupo nuevo de beneficiarios de 604.000 que no estaban recibiendo la ayuda del antiguo pilar solidario. Ya comenzaron los pagos, decía yo, en la primera semana de febrero, pero en la medida en que vayan transcurriendo los días de este mes ya se van a ir sumando más y más personas. El objetivo es, según entiendo, llegar a casi 2,5 millones de mayores de 65 años, entiendo, ¿verdad? Ahora, efectivamente, el 7 de febrero se empezaron a pagar los primeros beneficios que son de personas aseguradas en rentas nacionales en la empresa de seguros. El grueso de más de 500.000 se va a pagar ahora, el 18 de febrero. Y al 1 de marzo vamos a haber financiado ya nuevas pensiones a 1.400.000, que es todos los que estaban en el grupo del pilar solidario que yo te mencionaba recién. Perfecto. ¿Quiénes faltan ahí? Faltan los 604.000 nuevos que tienen que postular y se van a pagar en agosto, ahí llegas 2 millones, y después la diferencia con 2,4 millones son los beneficiarios con la pensión de invalidez, que también se ven beneficiados porque existen las pensiones básicas solidarias de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez, que también la nueva ley amplió la cobertura a un 80%, y ellos también van a ver mejoradas sus pensiones hasta 185.000. Y por primera vez también se hizo una especial acción para los menores de 18 años que tienen discapacidades severas, mentales o físicas. Hasta el día de hoy, el Estado solamente ayudaba a la discapacidad mental de los menores de edad.
pero ahora incorporó a los con discapacidad física y por consiguiente ese grupo también se va a ver beneficiado subiendo el aporte del Estado de 77.700 pesos a 92.500. La suma de todo esto te da los 2,4 millones que tú mencionabas, pero pensiones de vejez probablemente tal, de las que la tienen hoy día y de las nuevas son más o menos 2 millones. Han tenido en los últimos días muchísimas visitas a través de la web de gente que está consultando cómo puedo acceder a la PGU, a la Pensión Garantizada Universal, pero también sabemos que los mayores de 65 años no están familiarizados con las nuevas tecnologías, no necesariamente tienen un celular o un computador al cual acceder y cómo postular. A esas personas, ¿cómo podemos ayudarlas de alguna manera, los medios de comunicación y el gobierno en general? En primer lugar, volver a recalcar que todos los que hoy día están recibiendo ayuda del Estado a través de la pensión básica solidaria o del aporte previsional solidario, que es este 1,4 millones, no tienen, Scarlett, que hacer gestión alguna. O sea, les llega de manera automática. Automáticamente van a empezar a recibir ahora, ya están recibiendo en febrero sus pensiones, y si alguno se había pagado ya antes, a inicio de febrero, porque no estaba todavía implementado esto, en el mes de marzo se le va a pagar la diferencia de los 2 meses. De manera tal de que en marzo van a estar todos ya recibiendo íntegramente la nueva pensión. Pero los nuevos postulantes, que son los que importan, son los que tienen que hacer la postulación, la pueden hacer a través del sitio de Chile Atiende, www.chileatiende.cl, o a través del sitio del IPS, www.ips.cl, o pueden también ir presencialmente a las oficinas regionales del Instituto de Previsión Social, el IPS. Pero yo en general diría que, dada la pandemia y lo que está ocurriendo, no se precipiten, no se apuren, hay tiempo para hacerlo, no tiene que hacerse ahora en el mes de febrero o marzo, porque estos que tienen que hacer el trámite son las pensiones que se van a pagar en agosto, así que tienen tiempo todavía para concurrir presencialmente si no tuvieran la posibilidad de hacerlo por internet, que es lo que yo recomiendo a través de los sitios de Chile Atiende y el IPS. Y de todas maneras la recomendación es a los familiares, a los más jóvenes, a los amigos, al círculo cercano, aquellos que sí tienen acceso más fácil a la tecnología, ayudar a estos adultos mayores que tienen que postular, ¿verdad? Eso es lo más importante. El gobierno ha hecho capacitaciones también a los funcionarios que tienen que ver con este sistema de la PGU, para que de alguna manera informen también a las personas. Yo sé que estos son tiempos muy complejos, usted lo decía, estamos en pandemia, pic de contagios, y afortunadamente solo el 10% de las consultas se han hecho de manera presencial, o sea, no ha sido necesario ir masivamente a las oficinas, pero la gente tiene que saber que también está ese canal, que es muy importante en los tiempos que corren, como yo decía, de desconexión de los adultos mayores con este mundo digital hoy, ¿no? Sí, así es, y hay también una línea de teléfono por la cual se puede llamar, que aparece ahí mismo en el sitio, de forma tal de que ojalá utilicen todos los medios no presenciales, y vuelvo a insistir, la inmensa mayoría lo va a recibir automáticamente. Claro, el 101 de Chile Atiende, es muy importante tener clara esa línea. 101 de Chile Atiende también se resuelven algunas consultas. Fíjese que desde Arica Magallanes nos han hecho muchas preguntas respecto de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, y nos dicen, por ejemplo, desde el momento de la postulación, ¿cuánto tiempo se demora la persona en saber si va a ser o no beneficiaria de esta Pensión Garantizada Universal? Ya sabemos que hay 1.400.000 que ya la tienen, ¿no? Que son los que estaban hoy día dentro del pilar solidario que se sustituye y se reemplaza por la pensión. Los nuevos postulantes van a saberlo desde luego antes del mes de agosto. Yo estimo que en la medida que se vaya avanzando en la ley, porque aquí hay un punto que hay que explicar. Para saber si los nuevos postulantes, estoy hablando de los que están entre el 60 y 90% del ingreso del país, se les va a aplicar lo que se llama un test de afluencia. El test de afluencia no es otra cosa más que medir el ingreso y el patrimonio del postulante, para saber si está o no dentro del 10% más rico de la población. Yo me doy cuenta que la inmensa mayoría de los postulantes va a calificar, porque esta es una ley que está dirigida fundamentalmente a la clase media y a las mujeres, que nunca habían tenido ayuda porque estaban sobre el 60% del ingreso de la población y quedaban excluidas y ahora están incluidas, ¿no? Entonces, este test de afluencia, la ley dice que un reglamento tendrá que determinar cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para determinar si entran o no. No se utiliza para esto, Scarlett, el registro social de hogares, sino que se aplica este test de afluencia que toma información del del registro social de hogares, pero toma básicamente ingreso y patrimonio. Va a cruzar información con impuestos internos a objeto de saber si el postulante
tiene, por ejemplo, un automóvil de lujo, dos automóviles de lujo, o tiene muchos bienes raíces, o tiene muchos depósitos, en fin, porque yo creo que todos los chilenos estamos de acuerdo que esta ayuda tiene que ir al 90% y no al 10% más rico. De manera tal de que en la medida que se vaya aplicando ese test, vamos a ir sabiendo quiénes quedan aceptados o no, pero me atrevo a señalar que la inmensa mayoría va a quedar aceptada porque el 10% más rico con pensiones superiores a 1 millón de pesos es francamente una minoría dentro del promedio de las pensiones en Chile, que están en torno a los 320, 340 mil pesos. Desde luego que sí, porque nos llegaron muchas preguntas de personas que nos decían, ¿y cómo saber si yo estoy entre el 90% más vulnerable o el 10% más rico de este país? Y aquellas personas que, por ejemplo, con muchísimo esfuerzo se han comprado una casita sencilla, dirán, entonces como yo soy propietario de una casa, ¿no voy a poder acceder a este beneficio? Muy buena esa inquietud. Esto fue motivo, Scarlett, de debate y de aporte del Parlamento. La ley de la pensión garantizada establece que con el objeto de excluir al 10% más rico, no se va a tomar en cuenta, fíjese, no se va a tomar en cuenta la vivienda principal que tenga el postulante, ni se va a tomar el patrimonio familiar. Básicamente se ve la situación de autofinanciamiento del postulante. La vivienda principal no se va a considerar para excluirlo, porque hay muchos adultos mayores que con gran esfuerzo tienen una casa, ¿cierto? Claro. Que no es ninguna mansión ni ninguna cosa del otro mundo, y no por ello los vamos a excluir. Por eso que en el caso de la vivienda principal también hay casos de adultos mayores que viven en un hogar de ancianos. Hoy día están las senior suites, ¿cierto? Que se van a vivir a departamentos y pagan porque los cuiden, y tienen una casa que la tienen en arriendo. Bueno, eso no va a ser un elemento que el Estado vaya a considerar para excluirlo. La vivienda principal no cuenta en esta medición, como tampoco, por ejemplo, que tenga un hijo, que tenga un gran patrimonio, no lo va a excluir al postulante que toma en su situación de autofinanciamiento. Así que son dos parámetros que están en la ley, y lo demás es la medición a través de este test de afluencia que he explicado. Perfecto, le agradezco las respuestas porque son muy aclaratorias. Vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato a conversar con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. Queremos hablar del IFE laboral, queremos hablar de cómo se ha recuperado el empleo en estos últimos meses. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el ministro de Trabajo y Previsión Social. Le damos las gracias a Patricio Melero por conversar con las regiones de Chile. Habíamos dejado comprometidos dos temas que nos parecen tremendamente importantes. El empleo. Fíjense que primero el estallido social, ¿verdad? Nos golpeó con dureza, luego esta larguísima pandemia. El presidente ha dicho se perdieron más de 2 millones de empleos, de puestos de trabajo. ¿Cuántos de estos puestos de trabajo se han logrado recuperar en los últimos meses, ministro? Lo que hizo el gobierno fue proteger los empleos, y se aprobó la ley de protección al empleo, que justamente evitaba la desvinculación del trabajador por razón del COVID, le mantenía su contrato de trabajo y le pagaba el sueldo del seguro de cesantía. De manera tal de que esa ley sirvió para proteger del orden de 800.000 empleos que no terminaron en finiquitos. Después también se generaron subsidios de recuperación del empleo, que fueron básicamente el contrata y el regresa, que fueron subsidios a los empleadores, de manera tal de que pudieran contratar gente en sus puestos de trabajo o permitir, a través del otro subsidio, ¿cierto?, el regresa, beneficiar a trabajadores que habían tenido que salir, recibir un subsidio del empleador para que lo pudiera contratar. Esos dos subsidios fueron muy importantes. Y también sacamos la ley de crianza protegida, que permitió proteger a las mujeres que estaban con postnatal y prolongarlo por más allá de 6 meses, de manera tal de que pudieran también quedarse en la casa recibiendo el ingreso del subsidio, dado que estaban cerradas, ¿cierto?, las guarderías infantiles, los lugares donde podía llevarse ese menor de 2 años. Esa fue la red de protección. Aprobamos además la ley que permite en el Código del Trabajo, obliga al empleador a darle el derecho a un trabajador de ir a vacunarse media jornada sin que eso se le descuente de su remuneración. Y de luego estuvo todo lo que ya no es de competencia de este ministerio, que es el plan paso a paso, el plan de vacunación, que lo llevó adelante el Ministerio de Salud con mucho éxito, porque qué duda cabe que el masivo plan de vacunación ha permitido una rápida y más pronta recuperación económica. Y también vinieron los beneficios sociales directos, como fue el IFE universal. El IFE universal es sin duda, Scarlett,
el esfuerzo más grande económico que se ha hecho en la historia social del país. Benefició a más de 16.400.000 chilenos, más de 8 millones de familias que recibieron en promedio 240.000 pesos mensuales. Desde el que estaba solo, que recibía del orden de 178, a un grupo familiar de 2 personas, 200 y tantos mil, ya con 3 personas eran 400.000 pesos mensuales, con 5 personas 500.000. Le costó al Estado de Chile este esfuerzo, Scarlett, 23.000 millones de dólares. Mucha gente de regiones dirá, bueno, ¿y qué tanta plata, ministro? Son 23.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan un ejemplo. Muchos conocemos en el sur de Chile el puente que se está construyendo que va a unir a Chiloé con Puerto Montt, el puente del canal de Chacao. Está en plena construcción, va a estar listo el 2025, lo está construyendo la empresa Hyundai. ¿Sabe usted, Scarlett, cuánto cuesta ese puente? A ver, ¿cuánto 700 cuesta? millones de dólares. Ajá. Y resulta que el IFE universal costaba 2.800 millones de dólares mensuales. O sea, en un mes nos gastábamos 4 puentes del canal de Chacao enteros. De manera tal de que usted puede tomar la obra que quiere. Es equivalente a más de 250 hospitales de primer nivel. Y ese esfuerzo económico se pudo hacer gracias a que Chile tenía ahorros, teníamos nuestros fondos soberanos, había 14.000 millones de dólares afuera. Se pudo traer ese ahorro que se hizo en tiempo de vacas gordas para gastarlo en tiempo de vacas flacas. Se redestinaron recursos del Estado y se hizo y también nos endeudamos. Chile está endeudado de forma muy importante para poder traspasarle estos recursos a los chilenos. Cuando se escriba la historia y se diga, a ver, Chile enfrentó una pandemia durísima, han muerto más de 51.000 personas con sintomatología COVID, pero llegó tarde el gobierno, le pregunto, ya hacia el final de la gestión de la administración del presidente Piñera, ¿por qué el gobierno demoró en tomar estas decisiones tan importantes como una ayuda que ustedes calificaron o llamaron como IFE universal para tantas familias que lo estaban pasando tan mal, porque las cuarentenas, ni qué decir lo que significaron para las familias, para la economía chilena en general? ¿Qué pasó? Lo reconoció el propio presidente Sebastián Piñera en su cuenta al Congreso el 1 de junio, en donde él reconoció que efectivamente habíamos llegado en este tema de la ayuda económica atrasados, porque el IFE partió rápidamente, pero partió en 60.000 pesos y terminó en las cifras promedio de 240.000 que le estoy señalando ahora. Pero digamos también que con oportunidad fuimos los primeros en tener vacunas para nuestros compatriotas, fuimos los primeros en asegurar varias centenas de ventiladores mecánicos para, en fin, generar el auxilio a las personas que estaban cayendo a las UCI hospitalarias. De manera tal de que en algunas cosas hubo rápida oportunidad, como ha sido reconocido mundialmente. Chile está dentro de los 5 países que más ha vacunado a su población en el mundo, Scarlett. Le ganamos a muchos países más ricos y desarrollados que el nuestro. Fuimos los que más recursos traspasamos directamente al bolsillo de los chilenos entre las 10 naciones más importantes del mundo. Este país chiquitito que se cae al océano fue el que más protegió a sus ciudadanos con transferencias directas que superaron los 30.000 millones de dólares, porque yo le hablo de 23.000 millones de dólares del IFE universal, pero súmele a eso las vacunas. Cada vacuna cuesta entre 8 y 10 dólares, todo lo que fue los proyectos de FOGAPE, de ProPyme, los bonos de 1 millón y 2 millones a las pymes. Todas esas cosas fueron transferencias directas para sostener el empleo, para sostener la productividad. Y debutamos finalmente con lo que hoy día nos tiene muy contentos, que es el resultado del IFE laboral. El IFE laboral, Scarlett, fue el tránsito natural entre el IFE universal a un IFE laboral en que el Estado sigue ayudando, pero ahora condicionado a un contrato de trabajo. Y esa decisión se la quiero preguntar para que nos explique en detalle por qué se decide entre entregar una ayuda directa hacia enfocarlo al empleo. ¿Qué gatilla esa decisión? Un IFE universal a 2.800 millones de dólares mensuales, no hay bolsillo ni nación que aguante. Y por consiguiente, ya dado que el país estaba recuperando su empleo y iba progresivamente volviendo a la normalidad, estoy hablando de agosto, septiembre del año pasado, 2021, se vio necesario generar este tránsito lógico de ir terminando con el IFE universal, que se terminó en el mes de diciembre del año pasado, y se inició en el mes de agosto, septiembre con el IFE laboral. De manera tal de que le dijimos a los chilenos, muy bien, ya pasamos lo más difícil de la pandemia, ahora hay que volver a recuperar esos 2 millones de empleos destruidos. Afortunadamente ya no teníamos ninguna comuna en cuarentena. Recordemos que llegamos a tener casi todo el Chile en cuarentena, Scarlett. Ya las cifras de la pandemia iban mejorando y por consiguiente se provocó este tránsito lógico y eso hace que desde agosto del año pasado
al día de hoy, alrededor de 750.000 chilenas y chilenos se han beneficiado con el IFE laboral, que es un subsidio directo al trabajador de 250.000 pesos a las mujeres, a los menores a los jóvenes pero entre 18 y 24 años y a los mayores de 55 años. Y de 200.000 pesos a los hombres. Siempre la discriminación positiva a favor de la mujer, porque fue la más golpeada también por la pandemia, fue la que se tuvo que quedar en la casa cuidando a los hijos porque no tenía dónde mandarlos, ¿cierto? Hubo mucha destrucción más de mujeres, de empleos femeninos que de hombres. Este carrito del desempleo que venimos arrastrando, ¿ya hacia dónde nos tiene hoy? Sobre el 7% de desempleo, ¿cuántas personas están hoy día en busca de un trabajo? Efectivamente, pasada, usted dice, la etapa más dura de la pandemia, aunque esta variante Ómicron nos tiene muy complicado. ¿Cuántas personas están hoy día sin empleo? ¿Y cuál es el cálculo que se hace, y esto es muy importante, del empleo informal, de aquellas personas que se las arreglan como pueden para obtener recursos, pero no tienen un contrato de trabajo, no tienen previsión, en fin? En cifras gruesas, Scarlett, en el pic de la pandemia, cuando estábamos en los 2 millones de empleos destruidos, llegamos a tener un desempleo nacional del orden del 13,2%, si mal no me recuerdo. En algunas regiones peor, en algunas regiones mejor, pero 13 y algo por ciento promedio nacional. Hoy día estamos en 7,2%. Esa es la reducción, prácticamente más de 6 puntos de reducción en el empleo sobre una fuerza laboral en el país de 8 millones de chilenos. Ahora, con empleo formal, digamos, asalariado, con contrato, hay más o menos 5.700.000 chilenos. Esa es la cifra que cotizan hoy día en las AFP y por consiguiente sabemos que hay contratos de trabajo detrás, ¿no? La informalidad tiene dos miradas, ¿cierto? Chile tiene una alta informalidad, así todo de las más bajas de Latinoamérica. Solamente nos gana Uruguay, que tiene un 24%, Chile está entre el 28 y el 30%, y países como Perú, México y otros están sobre el 40 y sobre el 50%. Pero si bien si el porcentaje es más bajo comparado con la región, sigue siendo una preocupación. Por eso que el IFE laboral tiene, Scarlett, como condición que haya un contrato de trabajo de por medio. No es ayuda así nomás, sino que es ayuda con un contrato, porque al gobierno le interesa también que las personas tengan protección social, tengan seguro de accidentes del trabajo, tengan cotizaciones para su seguro de salud en FONASA o en ISAPRE, tengan fondos para la previsión y la jubilación del día de mañana. Y por eso que la formalidad la estamos buscando en que todos los subsidios que el Estado entrega para el empleo tienen como condición que haya un contrato de por medio. Le queda muy poquito a este gobierno, a la administración del presidente Piñera, y me gustaría pedirle una mirada hacia atrás, retrospectiva, para que nos diga cuáles han sido en el ámbito del trabajo y la previsión social los grandes hitos del legado del presidente Piñera. Sin discusión, Scarlett, la pensión garantizada universal. Ese es un hito en la seguridad social del país porque nunca antes había existido una pensión garantizada para el 90% de los chilenos, que además va a ser un incentivo a cotizar, porque a lo que usted tenga de los fondos de su jubilación le va a sumar, ¿cierto?, a futuro estos 185.000, que es la cifra de hoy día, pero que no me cabe ninguna duda, se va a ir reajustando ya en febrero de este año, en julio de este año ya corresponde reajuste de esa cifra. Lo segundo, yo diría, como hito en el mundo laboral, ha sido la forma como se enfrentó la pandemia. Yo creo que pese a la cantidad de personas fallecidas, que es obviamente un hecho muy lamentable, si usted mira a Chile en el contexto mundial y compara con naciones más ricas, más desarrolladas que con nosotros, hemos prodigado la cantidad de vacunas. Tenemos sobre 50 millones de dosis de vacunas, ya una parte muy importante colocadas y otra aseguradas. El presidente Boric va a asumir con las vacunas compradas para todo el primer año. Y por consiguiente, toda la red del plan paso a paso de seguridad y de protección, creo yo que funcionó bastante bien, como también en la protección del empleo. ¿Qué nos faltó, Scarlett? La reforma integral al sistema de pensiones. Es la gran deuda de los últimos años, en general, atravesando distintos gobiernos. Recordemos que el presidente Piñera mandó esa ley en el 2018, era para los que están en la sintonía, recuerden, la que aumentaba la cotización del 10 al 16%, producía un cambio muy importante en todo lo que es la educación previsional, un cambio muy importante a la forma como al día de hoy están operando las AFP. Era un cambio integral, afortunadamente se aprobó en la Cámara de Diputados en un buen acuerdo con la oposición, pero fracasó en el Senado, donde no pudo avanzar porque los senadores no honraron el acuerdo que habíamos alcanzado con la oposición. Ese tema está pendiente y yo creo que es un desafío para el próximo gobierno enfrentar la reforma
integral. Pero déjeme decirle también que el hecho de que el presidente Boric asuma ya con una pensión garantizada universal va consolidando en Chile, a mi gusto, un sistema mixto, con un pilar estatal sólido, importante, que va a ayudar a más de 2 millones de chilenos a que tengan mejores de pensiones, y con un pilar contributivo que habrá que mejorar la cotización, y hacen entonces, consagran a mi juicio un sistema mixto, que es la forma como yo creo que hay que enfrentar esto. Y ojalá respeten las cuentas individuales de las personas. Veamos si las siguen administrando las AFP, si quieren cambiarlas o no, pero yo creo que el concepto de que la cotización del trabajador es de propiedad del trabajador y la solidaridad se ha de hacer con el bolsillo del Estado y no con el bolsillo del futuro o actual jubilado, es un concepto que todas las encuestas que hemos hecho refrendan que los chilenos prefieren un sistema con cuentas individuales y una ayuda del Estado como se está consagrando hoy día. Patricio Melero, ministro del Trabajo y Previsión Social, de verdad muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile y le mandamos un abrazo grande. Que esté muy bien, ministro. Muchas gracias a todas las regiones, un abrazo también cordial y a usted, Carles, en particular por su entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.